¿Qué es la emunaj? Para mucha gente le llaman fe. Aquí en Estados Unidos se le llama faith. Así, faith. Lleva una H al final, dice faith. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Aquí se le llama belief of God. O sea, creer en Dios. De hecho, la palabra God viene de la palabra del paganismo, viene de la palabra fortuna. Entonces, belief of God es creer en la fortuna. Como en el billete de $1, aquí dice, in God we trust. In God we trust. Entonces, en la fortuna confiamos. Es lo que significa. Entonces, ¿pero qué es la emunaj? ¿Qué viene siendo la emunaj? La escritura es muy extensa. Dice Hebreos 12:2, dice, puestos los ojos en Yahushua HaMashiach, el autor y el consumador de la emunaj. Esas dos palabras, autor y consumador, la palabra autor viene de la palabra argegos. Y la palabra argegos, el autor viene siendo la misma emunaj que procede del manantial de la vida, que viene siendo el Abba, que le llaman padre. El problema con muchas palabras que no se pueden traducir a ningún idioma más que quedarse como están. Muchas palabras sí se pueden traducir, pero muchas no. Como por ejemplo la emunaj no se puede traducir a fe. En griego se le llama pistis. Ahí, como en el latín o en otros idiomas se le llama fi, como en italiano se le llama fi, pistis, fe. Pero es lo mismo. Solamente la emunaj es diferente a todo lo demás. Entonces la palabra no se puede traducir esa palabra porque pues sería creer en Dios y eso no existe. Es un invento. Creer en Dios no sirve. Eso es del catolicismo, de las religiones, del cristianismo, de las sectas, de gente que cree en un Dios, creen en Jesús. Entonces eso se queda corto y no se entiende. Ahora, la fe, la verdadera emunaj, vamos a llamarle emunaj. Si le llamamos fe, tenemos que decir la fe verdadera. La verdadera fe es una de las bases principales del Evangelio. Porque sin la emunaj no puedes agradar a Elohim. No lo puedes agradar a Él. Entonces al que hay que agradar es a Él, no a nosotros. Entre más maduremos en la emunaj, o sea, agarremos madurez, más tenemos que desaparecer de este mundo. Mire, una persona carnal, si usted la ofende y él le regresa para atrás la ofensa, entonces ahí no ha entendido qué es la obra perfecta. Porque si él es el argegos, o sea, es el autor de la emunaj se va desarrollando cuando la carne de nosotros, que viene siendo el intelecto donde guardamos todo lo del mundo, el lado del intelecto del ser humano, el lado psíquico, el lado de la voluntad, de las emociones, de la mente, de los pensamientos. Entonces, la emunaj no se desarrolla ahí, porque tenemos que, desaparecer, porque la emunaj es Él. Él es la emunaj. Lo dice bien claramente en Deuteronomio 32:4. Leyéndolo en hebreo dice, Él emunaj. O sea que Él, Dios es la emunaj, vamos a llamarlo así. El problema con la palabra Dios es que no encaja con las tres palabras que se deben de usar para llamarlo a Él. No se le puede llamar Dios porque el Altísimo no es Dios. El Altísimo es Eloah, que significa el Ser Supremo. Elohim, todos sus atributos,
todas las cosas de Él, eso es Elohim. O sea, ahí no se refiere a Él, se refiere a lo que emana de Él. Esos son sus atributos. Por eso cuando la persona agarra ideas y se meten en problemas, mire, hay unos textos en Apocalipsis, déjame ver si busco aquí ahorita porque ahorita apenas se me acaba de venir a la mente esto, del que, mire, fíjese, si leemos Apocalipsis 3:12, que es un texto, porque es Apocalipsis, y Apocalipsis no se le puede agregar ni quitar. Dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Fíjese, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Ok. Ahí dice, en el templo de mi Dios. Y luego dice, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Quién está hablando ahí? Se supone que es el Mashiach el que está hablando. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Fíjese, 4 veces aparece mi Dios. ¿Pero qué se está usando ahí? Se está usando la palabra Elohim. Entonces, si son sus atributos, cambia el panorama totalmente. Pero si lo ponemos como Dios, pues la palabra Dios es peligrosa ahí, porque la palabra Dios no encaja con las 3 palabras que existen, que es la palabra Él, Elohim y Eloah. No es Eloje, como la gente le pone ahí, luego le pone. No, cuando se le ponen 2 palabras juntas, que lleva Eloah con otra palabra, como Eloheinu, entonces lleva otra cosa. Entonces es cuando se puede usar de esa forma. Es que hay que estudiar hebreo para poder entender eso. Si no, vamos a tener problemas. Es que no podemos andar agarrando ideas de por ahí de los mesiánicos y andarlas publicando sin ningún estudio, sin ningún entendimiento, porque caemos en el error muy rápido. Entonces ahí no dice Dios, porque si dice Dios estamos hablando del ser, el único Dios, el único Eloah es el Abba. Primera de Corintios 8:6. Dice, para nosotros sin embargo hay un solo Eloah. Estamos hablando ya del ser total. Sí, de él emana la membra y emana de él, porque de él sale, de él emana. ¿Ves? De él emana. Dice, yo procedo de él. Lo dice Juan 7, 28 y 29. Por eso yo le conozco. Si dijera que no le conozco, sería un mentiroso, dice ahí el Mashiach. Porque yo procedo de él. Y el Ruach procede de él. Y eso se lo puedo comprobar fácil con la escritura. Vamos a Juan. En Juan 7, 28 y 29 dice, yo procedo de él. Yo salí de él. Bueno, entonces emana de él. Y el Ruach también emana de él. También sale de él. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre. ¿Ve? Ahí lo dice, en Juan 15, 26. El cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Pero no es que sean varios seres ni nada. No hay sustento bíblico para eso. Para decir la tercera persona, ¿de dónde lo sacamos? Es un invento católico, invento cristiano. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Apocalipsis 3:12. Si lo traducimos por el atributo más grande que es el amor,
Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi amor. ¿Mm? Y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi amor. Esto cambia. Porque estamos hablando de que, si es Elohim, está hablando de atributos. ¿Mm? El templo de mis atributos. El templo de mi función. ¿Cómo funciona él como templo también? ¿Ve? El nombre de mis atributos. Pero hay un solo nombre, que es por sobre todo nombre. Y ese es el Yod Hei Bab Hei, que es Yahoo. ¿Mm? Y el nombre de la ciudad de mis atributos, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mis atributos y mi nombre nuevo. Es que si se refiere a dos seres, ahí son dos dioses, dos Eloah, ya son dos. Por eso no hay que malentender la Escritura, por eso hay que escudriñar la Escritura para poder ver qué está ahí realmente. Y Apocalipsis es muy difícil, y estamos hablando de un solo ser nada más. ¿Mm? Por eso dice, yo y el Padre uno somos, es uno. Y se van a textos que empiezan a cambiar y a hacer cosas. La idea de la carne es siempre estar comprobando ideas y cosas que la Escritura no tiene. Por eso cada palabra que la tercera persona de la Trinidad, ¿dónde dice eso? No dice, entonces es mentira. Pero es que la Trinidad existe, pero no dice Trinidad en ningún lado. No, pero ahí está, pues es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, es que no es una Trinidad porque no lo dice. No tenemos sustento bíblico para sostenerlo. Es que son dos seres, dijo un señor allá. ¿Y dónde dice que son dos seres? Son dos seres diferentes. Yo no veo que diga diferentes en ningún lado. No existe ni un texto que diga dos seres diferentes. No hay texto. Yo por eso le digo, deme el texto. Por eso la emunaj es una sola, y es un solo ser. El emunaj, él es la roca cuya obra es perfecta. ¿Mm? Cuando habla el Mashiach como que dice que vino a acabar la obra del Padre, cosas de esas, no está hablando como si fuera diferente que el Padre o fuera otro ser diferente al Padre. Y hay demasiadas pruebas para sostener eso. Pero es que el Padre no se puede morir. ¿Mm? ¿Qué les dijo? Si destruyen este templo, yo en 3 días lo vuelvo a levantar. Se refería a su cuerpo. Y mismo Pedro lo verifica bien claro, en la primera carta de Pedro, en el 3:18. Lo dice bien claramente, ahí en el 3:18. Porque también el Mashiach padeció una sola vez por los pecados, el justo, el sádic, o sea, el sádic, no dice sádico, no voy a pensar mal, no dice sádic, es una palabra hebrea, sádic, que significa justo, sádic. Viene de la letra sadi, que significa justo. La misma letra, y tiene una figura como que se está arrodillando, la misma letra. El justo por los injustos. Dice que padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos, para llevarnos a Elohim, siendo a la verdad muerto en la carne. Fíjese, muerto no que murió todo, no, muerto en la carne, pero vivificado en Ruach. Muerto en la carne. ¿Ve? Ahora fíjese una cosa. Fíjese. Él nace bajo la Torah. La Torah estaba en función cuando él nació. A los 30 años cumple la edad para poder, lo bautizan, y ahí es donde empieza ya a ministrar, a servir. Vino a servir, no a ser servido. Ok. Nunca pecó, la misma escritura lo dice bien claramente, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. 1 Pedro 2:22, lo dice bien claro. Y hay muchos textos para sostener eso, de que no hizo pecado. 2 Corintios, mira lo que dice, 5:21, al que no conoció pecado,
Por nosotros lo hizo pecado. Lo hizo como un ser humano pecador. Por eso a eso se refiere. No que lo haya hecho pecado. No hay tal cosa de que lo hizo pecado. No. Como lo que dice Romanos capítulo 3. Ahí en Romanos, en el 3, no, en el 8, perdón. Es el 8. Es que estaba pensando en otra cosa y me fui al 3. Es en el 8. 8:3, es al revés. No era el 3:8. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Elohim enviando a su Hijo en semejanza de carne, en semejanza de un pecador, de un ser humano pecador. En semejanza. Pero no era un ser humano pecador. Porque si hubiera sido ser humano, sí hubiera sido pecador, porque todos los seres humanos son pecadores. Todos. Todos están bajo pecado. En semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Como él no pecó, entonces no podía morir por el pecado, porque él no pecó. ¿Cómo queda la Torah? Si la infracción de la Torah es pecado, y él no pecó, entonces no la infraccionó, por tanto no puede morir. Ahí la muerte ya tiene problemas con él, porque él no pecó. Y el pecado, ¿qué trae? Muerte. Esto lo dice Santiago 1:15. Es la concupiscencia. ¿Qué hace la concupiscencia? Pues provoca el problema del pecado. Después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces él no podía morir, porque si moría, entonces anula la muerte y anula el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Es algo muy muy grande, es un misterio muy grande cuando entendemos cómo es que terminó con el pecado. Por eso dice, ¿dónde está lo que dice ahí 2 de Corintios? 1 de Corintios 15. Mira lo que dice, mira. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque se salió del sepulcro. Resucitó. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, ¿ya ve? Y el poder del pecado, pues es la Torah. Fíjese cómo está la cosa. Y eso está ahí en 1 de Corintios 15, 55 y 56. Entonces es algo muy grande. Por eso la gente que dice, no, es que allá en la Torah no dice nada, es que hay que entenderlo, porque es un misterio. Solamente en comunión con Él llegamos al nivel Sod. Escudriñar en la carne la escritura no sirve, no llegas a ningún lado. Los judíos lo hacen, pero ellos no están convertidos. Por eso, para poder entrar en la menujá, en la plenitud de Él, poder entrar, se necesita una restauración, una regeneración de nuestra mente. Porque entrar a la menujá es experimentar el Olam Habá, que es el mundo venidero. Por eso el Shabbat no se refiere descanso ni reposo. Por eso la palabra Shabbat es nomás detenerte, es cesar, frenar. Frenas lo que estás viviendo en el mundo temporal. Lo frenas y ya es todo. Te detienes. Pero eso no es descanso. Mire, usted le voy a poner un ejemplo, para que me entienda. Pero es bueno el ejemplo, o sea, no es cosa de meter ideas, no. Usted está trabajando. Ya es viernes y ya se va a llegar la tarde, se va a terminar, el día se va a acabar y ya entra Shabbat. ¿Ok? Bueno. Ahora, yo no estoy diciendo que lo guarde. Yo estoy diciendo lo que significa. ¿Ve? Y así lo quiere guardar, haga lo que quiera, pero no lo haga conforme a la Torah, hágalo conforme a la realidad de las cosas. En el lado espiritual, que es la gente que no lo guarda en el lado espiritual, ese es el problema. Lo guardan carnalmente, que pagan las velas y que no sé qué, y que no prendas el switch y comer comida kosher y que... No, eso es judaísmo.
Usted está trabajando con un talache y una pala. Vamos a ponerle un trabajo pesado. ¿Mm? No está, o está en la oficina ahí, cansado de la vista, en la computadora y los brazos entumecidos por estar escribe y escribe cosas ahí, mandando cosas o moviendo las manos. Es un trabajo que es más cansado mentalmente. Cuando usted entra en Shabbat, usted no descansa, porque no sabe ni lo que es Shabbat. No, Shabbat es parar. Paras lo que estás haciendo, pero sigues cansado. ¿Mm? No te quita el descanso ahí, nada. Entonces, ¿qué es la menujá? ¿Mm? Y mucha gente no lo entiende. El mesianismo ni sabe que hay una menujá, para nada, porque no estudian en hebreo eso. Agarran palabritas y empiezan a fastidiar ahí a la gente por que no digas esto y que no digas lo otro. Y les preguntas y no saben hebreo tampoco. Yo no digo que yo sé hebreo, pero lo que yo traigo una palabra, la profundizo, la busco, la escudriño para poder dar respuesta. Si no, no se puede dar respuesta. ¿Mm? Esto no llegó a mi vida haciendo más de la noche a la mañana. No, esto hay que escudriñar y buscar y buscar. Por eso, mis amados, usted se detiene. ¿Mm? Y son 24 horas de Shabbat, de parar. Dice, harás toda tu obra, 6 días, pero el séptimo día te detienes. ¿Mm? Pero la mayoría de gente no entiende la menujá. No sabe qué es menujá. ¿Mm? Y ahí es donde está el grave problema. Por eso dice ahí en el Salmo. ¿Mm? Ahí le pusieron, juré en mi ira. ¿Mm? Ahí no dice, juré en mi ira. Dice ahí, entré en juramento en mi repudio. Es lo que dice. Entré en juramento en mi repudio, que no entrarán ellos en mi menujá. Y está hablando con el pueblo de Israel. Y eso lo dice el Salmo allá. ¿Mm? Lo mismo que dice Hebreos en el capítulo 3, en el verso 11, por ahí está. Y en el verso 15 lo vuelvo a decir otra vez. ¿Por qué es tan importante eso que está allá y está acá? Y Rab Shaul lo sabía perfectamente. El pueblo de Israel no entendió la menujá que le estaba poniendo ahí en el desierto. Era el Mashiach que estaba ahí. Era la restauración de Israel. ¿Mm? Era la misericordia de Abba que venía por su pueblo. Lo saca de Egipto. Y ahí hay dos palabras muy importantes. La primera palabra que está ahí, que aparece en el Salmo, es Meribah. Y la otra es Masaj. Son dos palabras que aparecen ahí. Pero eso es muy importante para poder entender la menujá. ¿Mm? Ahí era pura rebelión. Era estarse regresando hacia atrás, hacia Egipto. No habían entendido. Entonces, cuando el mundo todavía sigue en nuestra vida, no experimentamos la menujá. No es ir a un templo, no es buscar, mire, porque ¿qué decía David? David sabía de la menujá, perfectamente. ¿Qué decía David? Dice David, dice, Yahweh está en su santo templo. ¿Mm? Yahweh tiene en el cielo su trono. ¿Mm? Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Lo que dice ahí. Hay un texto aquí que dice, cuando habla de la morada celestial. Pero la morada celestial sin la presencia de Mashiach no sirve.
¿Mm? Es que el Mashiach es lo más grande, mire. Rab Shaul experimentó una vida obedeciendo la Torah. Había sido circuncidado al 8º día, era de la tribu de Benjamín, era hebreo de hebreos, era del Sanedrín, era fariseo. En cuanto a la Torah era irreprensible. En cuanto a la justicia que es por la Torah, él tenía la justicia a su manera. ¿Mm? Pero esa justicia no servía. Todo lo que tenía, todo, ¿qué fue lo que dijo? Es basura. Porque él superaba a muchos. ¿Mm? de su misma descendencia. Él superaba a muchos. Ahora, él había estudiado muy bien con Gamaliel. Gamaliel. Él había estudiado mucho con él. Era un fariseo, Gamaliel. Era doctor de la Torá. Y era venerado en todo el pueblo. Y estuvo con los apóstoles ahí. Eso lo puede encontrar ahí en el libro de los Hechos, capítulo 5. Ahí léale todo para que lo entienda. No le doy el texto. Ahí está. Pero ahí léalo. Era un fariseo. Y Rab Shaul había sido pues, bien entrenado por ellos. Pero Rab Shaul entendía que la menujá, por eso la pone allá en el capítulo 4, en el 3 y 4 de Hebreos. La menujá es cuando entras en verdadera comunión íntima con el Mashiach. Por eso el Shabbat, sin Mashiach, se ponen a leer una parashá, una haftará y cositas de la Torá y que no sé qué, y se olvidan del Mashiach. Dice, puestos los ojos en Yahushua HaMashiach, el autor, el Arjegos, es el principal, es el Bereshit, es el Reshit, es la semilla que da vida, la semilla incorruptible, la simiente incorruptible. Es Él, la misma menujá. Él es la vida eterna, Él es la plenitud de la deidad, Él es Elohim. Por eso lo que le leía ahorita en Apocalipsis. Que la gente si no tiene esa experiencia para que la emunaj crezca en ti, la presencia de Elohim se apodere. ¿Qué le pasaba a Israel? Israel tenía el pecado bien puesto, escrito en el corazón, bien agarrado. Por eso se le llama entronizado. Eso lo encuentra en Jeremías 17:1. Dice, con cincel esculpido en el corazón. Bien agarrado el pecado. Por eso batallaron mucho ellos. Y sin el Ruach. Por eso para poder entrar a la menujá se necesita esto, mire. No quiero alargar mucho este audio para que no es como una reflexión para que entienda. Dice, les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi ruach. Es una regeneración. Y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Esto es algo maravilloso. Dice, esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Todo eso es el mundo, es el Olam Hasé. Y para poder entrar en la menujá necesitamos un corazón nuevo. Es que entrar en la menujá es entrar en la luz plena, verdadera. Por eso, experimentar la verdadera emuná en nuestras vidas es algo imposible para la carne, pero para el Ruach es muy fácil. Y la mayoría de gente no, pues va a la iglesia, va y se sienta y no hay esa experiencia.
Dice que tiene que ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando Él venga, cuando Él se manifieste desde el cielo, con los ángeles de su poder. La gente se emociona con cositas y sabiduría del mundo y tantas cosas que los hombres inventan. Si todo eso que usted escucha, por eso no escucha la voz de Elohim, ¿por qué? Porque siempre está dispuesto a escuchar pura sabiduría humana, puras ideas mundanas, ideas paganas, pura cosa maligna totalmente. La sabiduría de este mundo es terrenal, animal y diabólica. No quiere nada de este mundo. Por eso, ¿cuándo van a experimentar la verdadera menuja? ¿Cuándo? Por eso no hay una conversión, nunca. Y somos el cuerpo, somos la iglesia de Cristo, somos lo que usted quiera. Diga lo que quiera, está fuera. Es un engaño. No está dentro de la verdad. Por eso la persona no da luz a los demás. No hay luz. Mire, yo por más que miro cositas que publican y que un texto en un cuadrito y que Dios es mi Dios y que eso no tiene nada que ver, nada. Porque no estás entendiendo la obra perfecta de Él. Por eso no puedes poner tu mirada en Él. Por eso no escuchas. Si escuchas mi voz, dice ahí, pero es la voz de Él, es su palabra de Él, sin agregarle ni quitarle. Pero vienen los lobos, vienen la gente maligna, esos son siervos de Satanás, definitivamente. La gente no se da cuenta. Nomás examina todas tus palabras y no las vas a poder comprobar con la Escritura jamás. Es que la Escritura es suficiente. Oiga, yo llevo años y años predicando y no he predicado nada todavía. Porque es algo tan grande lo que está en la Escritura. Es una cosa muy grande. Decía un pastor allá una vez que estábamos ahí, decía, déjame pensar a ver qué voy a predicar. ¿Cómo que qué vas a predicar si hay demasiado que predicar? Hay demasiadas cosas que predicar. Y a donde quiera que estudies la palabra, a donde quiera, ahí está el Mashiach. La mayoría de salmos, todos son proféticos, son mesiánicos, son del Mashiach. He estado estudiando los salmos ahorita, tengo tiempo ya estar estudiando esos. Y ahora estaba estudiando el Salmo 95, donde viene la menujá. Ahí viene la menujá. Ahí está la menujá, del último texto. Lo mismo que está hablando allá Hebreos 3 y 4. Y es algo tan hermoso, tan grande lo que está ahí. Pero sin un corazón circuncidado, que no se te caiga el velo. Cuando tienes el velo, no miras nada, ni entiendes nada, ni no reaccionas a la verdad jamás. Porque el velo está ahí. Tienes un velo en el corazón. ¿Ves? Es el prepucio en el corazón. Les quitaré el prepucio de su corazón. Dice, hasta el día de hoy les queda el mismo velo. ¿Por qué? Porque cuando se conviertan, es cuando van a experimentar lo que es la verdadera menujá. Usted se imagina experimentar aquí, en este mundo, lo que es el mundo venidero, donde allá ya no va a haber llanto, no va a haber tristeza, no va a haber asesinatos, no va a haber malas noticias, no va a haber nada, todo va a ser donde el león, mire, va a estar jugando con el niño ahí, el bebé. Fíjese nomás. Ese es el Olam Jabá, es el mundo venidero. Los judíos saben de ese mundo venidero porque eso está escrito en sus libros. Hay bastantes cosas ahí en sus libros sobre todas estas cosas que le estoy hablando. En el Salmo 95 no tiene autor, pero según el Talmud de Babilonia, Moisés es el autor. Ahí lo dice. Ellos lo saben más que uno porque pues lo que es el Talmud pues, viene de hace muchos años. Ya tiene muchos cientos de años el Talmud. Ya para el año 400, 500, ya estaba desarrollando, porque el Talmud tiene dos partes. Tiene la Mishnah y la Gemara. Primero fue la Mishnah. No, con el tiempo salió la Gemara. Es más o menos como... La Mishnah viene siendo como la propuesta
Y la Gemara viene siendo como estar investigando, dar las bases para la otra cosa. O sea, es un complemento. Se forma el Talmud de dos partes, Mishnah y Gemara. Es muy extenso esto, es bastante. Pero hay muchas cosas buenas que, por eso yo lo escudriño y hay cosas que sí son buenas. Por eso dice escudriñarlo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Pero hay muchas cosas que son aberraciones, ideas de ellos, mentiras, pecados, tanta cosa. Por eso, mis amados, si detenemos nuestra vida como un Shabbat, que no es descanso, no es reposo, es parar, cesar. Por eso dice, le pusieron ahí en la Biblia, fíjense lo que le pusieron. Ese es el problema. Esos son los problemas que existen en la Escritura cuando la ponen mal, le ponen las cosas mal. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Reposó. No, pues no tiene nada que ver eso. Y reposó. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y cesó. El día séptimo cesó. Es lo que significa. Eso es lo que significa Shabbat. Cesar, detenerte, frenar, frenó. Terminó, ya no crió más. Pero él sabía que esos 6 días, pues es el tiempo del hombre. Por eso el 6 significa el hombre. Es el Olam Haseg, donde iba a entrar el pecado, se iba a ser un problema, una depravación. Él lo hizo perfecto al ser humano, lo dice Eclesiastés. Pero los hombres buscaron muchas perversiones, como dice ahí. Por eso, hablar de la Escritura es algo tan grande y entender que el Mashiach es lo más grande y maravilloso que le puede suceder a una persona cuando lo tiene en su corazón. Es la Menuja. Es el Olam Haba. Es la vida eterna. Es el todo de Elohim, la plenitud de la deidad. Por eso dice, estamos completos en él. Pero cuando el ser humano no experimenta al Mashiach, mire ya, por eso esas palabras que están ahí en el Salmo 95, ¿ve? Meriba, dice Meriba. Y Masá, lleva una H al final, Masá. Eso representa toda la rebelión de Israel y todo el problema que hubo en el desierto. 40 años. 40 años. Un pueblo extraviado de corazón, dice ahí en el verso 10. Ellos vieron todas las señales, todas las plagas, el mar cuando se abrió, vieron tantas cosas. Y ahí lo dice. Dice, vieron mis obras, le pusieron ahí. Vieron toda la obra de salvación que hizo ahí en el desierto. ¿Qué dijo el Mashiach? Hay felicidad cuando se exhibe la fidelidad de Elohim sin haber visto nada. Sin necesidad de haber visto un milagro ni nada. Hay felicidad. Ahí dice, bienaventurados los que no vieron ni creen. Ahí le pusieron así, pero es al otro lado. Dice que hay felicidad cuando se exhibe la fidelidad de Elohim sin haber visto nada. ¿Se da cuenta? La gente quiere ver para poder creer. Dice, por eso decía, los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría. Pero no se les va a dar nada. Es la emunaj, el no ver y exhibir, el experimentar algo, como Job que dijo, pues te busco allá en el norte y no estás, no te miro, no te entiendo.
Ahí está, mire. Antes de cortar el audio se lo voy a leer. Yo lo que le digo siempre está escrito. Cada cosa que va entrando en mi mente viene de la escritura. Nunca viene de otra parte, ni de un libro, ni de un muerto, y no sé dónde sacan estas gentes. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré. Y voy al occidente y no lo percibiré. Oiga, y Job estaba sufriendo bastantes cosas. Y me voy al occidente y no lo percibiré. No lo puedes percibir. No lo puedes hallar. No lo puedes buscar. No lo puedes entender. Dice acá, mire, más atrás. He aquí que pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? ¿Quién? Nadie. Sé feliz, exhíbelo, aunque no lo hayas visto jamás y estés en la peor situación. Pero exhíbelo conforme a su escritura de la santidad. Que el Padre Celestial nos ayude a entender su obra perfecta. Shalom para todos.